está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad. La palabra de Dios se llama acuérdate, acuérdate de mí. ¿Cómo se llama? Voltea con el que está al lado y dile, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Cuándo? Normalmente, acuérdate de mí, siempre queremos que nos recuerden en algún momento cuando vayamos a partir. Queremos ser recordados, pero vamos a ser recordados solamente por algunos quizá hijos, nietos y uno que otro tataranieto. Ya no creo que los tataranietos nos recuerden. Yo no recuerdo a mi bisabuelo o mi tatarabuela. ¿Alguien de aquí sí recuerda su tatarabuela? ¿Alguien que diga yo sí tuve relación con mi tatarabuela? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Y pues bueno, esta palabra, acuérdate de mí, muchas veces nos hemos sentido que el Señor no nos escucha. Hay veces que nos hemos sentido solos, nos hemos sentido que el Señor, pues le pedimos muchas cosas. Hay cosas que le pedimos y Dios sí nos responde, pero hay otras como que sentimos como que tarda, como que no estamos conectados con Él y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dices, pues, pastor, siento que Dios se ha olvidado de mí, sé que tengo salud, tengo bendición, pero ahora que lo recuerdo, mis acciones hicieron recordar a mi mente que Él ya se olvidó de mí. Dios a lo mejor está sentado en su trono, tiene asuntos más importantes que hacer. Y acuérdate de mí, en algún momento decimos, Señor, acuérdate de mí porque honestamente creo que yo me olvidé de ti. Me olvidé de todo lo bueno que has sido conmigo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo 7. Hay veces creemos que nosotros sí nos acordamos de Él porque le servimos, pero ¿cómo realmente sabemos si Él se acuerda de nosotros? Porque sentimos que a veces le falta a Dios servirnos un poquito más, bendecirnos más, resolvernos algún milagro. Y quiero que entienda que podemos creer que le servimos y eso no trae memoria a Dios que tú estás obrando como hijo suyo. Mateo 7:21 dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, perdón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Creemos que nosotros sí nos acordamos de Dios cuando hacemos una obra de caridad. Muchas veces a lo mejor estás en un crucero y se te ocurre darle la moneda al limpiaparabrisas, al que se traga los fuegos ahí. Y creemos que por acciones Dios se acuerda de nosotros. Sabemos que en Santiago Dios dice que la salvación es por obras para que nadie se gloríe. Pero pensamos que haciendo buenas obras es como que, Señor, tómale foto, a ver acá en Instagram, foto para el Face, Señor, que estoy haciendo algo bueno. Y dice la palabra todo lo contrario, ¿no? Va a haber gente que dice, Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, no en el nombre de Mahoma, ni de Buda, ni de mi abuela. Hice cosas que en algún momento oré por endemoniados y fueron liberados. Entonces, si no hubieras estado conmigo, no hubieras sido liberado. Señor, yo oré por una persona que fue dañada por una situación de enfermedad y tú la sanaste. Ahora me dices que no me conoces. Señor, si no hubiera sido tú, no la hubieras sanado. Ahora, póngame mucha atención, porque Dios no está condicionado a lo que hagamos o dejemos de hacer. Él hace su voluntad. Amén. Así como en algún momento usas a lo mejor un cuchillo o una sartén y mañana usas otra, nosotros somos instrumentos en sus manos. Pero lo que Dios quiere ver es la condición en la cual tú estás sirviendo a Dios. Porque lo que dice aquí es, Señor, Señor, no profetizamos, hablamos palabra de Dios, predicamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y dice el Señor, no los conocí. Ahora bien, yo le dejo de tarea más arribita en Mateo 7, del 15 al 20,
Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué por sus frutos? Porque tú puedes servir a Dios y se puede manifestar, entre comillas, que Dios está obrando en tu vida, pero manifiestas todo lo que haces por ti. Vamos, le das 80% de créditos a tu autopersona y 20% de, bueno, sí, Dios hizo el milagro, pero Dios sabe que oré 2 horas a la semana, Dios sabe que ayuné 3 días y eso no es fácil. Señor, yo sé que tú hiciste el milagro, pero si no hubiera sido por yo haberme conectado contigo esta semana, Señor, créeme que ese milagro no hubiera sucedido. Y mucha gente hoy en día se cuelga de las obras de Dios, pero de alguna manera se toma cierta atribución. Y escúcheme bien, los instrumentos, todos nosotros venimos de paso. Por eso dice la palabra, y es tan fuerte que dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que cuando tú le dices, Señor, acuérdate de mí, dice el Señor, sí, yo me acuerdo de ti, pero tú de mí no, porque todo lo que tú haces, lo haces bajo tu voluntad, bajo tu soberanía. Aunque le pones la etiqueta de Made in Cristo, creado en Cristo, no significa que tu corazón esté en dirección a Dios. Cuando tú mandas a tus hijos a hacer algo de, Baruch, álzalo, ahorita papá, Baruch, álzalo, papá. Ay, voy, papá. Baruch, álzalo, y Baruch termina, a lo mejor lo hace. ¿Ya? Bueno, él obedeció, pero muy en su corazón manifestó su fruto, que estaba en rebeldía. Entonces de nada sirve que mis hijos me obedezcan cuando lo que hay dentro de su corazón no lo hacen con esa integridad y con esa actitud de obediencia. Por eso es que muchas veces nos sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros y nuestro corazón dice, Señor, acuérdate de mí porque tú hiciste muchas cosas en mi vida y yo te he servido, pero siento que hoy me estoy desconectando. Y vemos grandes hombres de Dios que tuvieron una vida, se puede decir que espiritual. Escúcheme bien, podemos ser muy religiosos, muy buenos predicando, muy buenos a lo mejor cantando, pero Dios quiere en algún momento, dice la palabra, que menguemos, hacernos pequeños para que realmente Él crezca en nosotros. Así que vaya conmigo a Génesis 40:14, hablando de una persona que le servía, que de alguna manera estaba teniendo una actitud de servicio, y este varón llamado José el soñador termina en la cárcel y se encuentra a un copero y un panadero. Ahora él tenía un don, digan conmigo, José tenía el don de interpretar los sueños. El don es de Dios, lo puso en ti, pero no quiere decir que por los dones que tú tienes, hoy la gente te tiene que servir. Vamos, por ejemplo, Juan Gabriel, no sé, era un cantautor que hacía canciones muy bonitas, Amor Eterno e Inolvidable, pero imagínense que si hubiera compuesto Juan Gabriel unas canciones para el Señor, qué tremendas canciones o alabanzas hubiera hecho. Ahora bien, Génesis 40:14 dice lo siguiente: cuando José estaba en la cárcel, le dice al copero, aquel que le estaba revelando, así como diciendo, te voy a hacer un favor, pero tú me lo tienes que rezar, así que acuérdate de mí. Dice Génesis 40:14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Ahorita los dos estamos que nos está cargando el payaso, pero cuando tú estés con el rey, con el gobernador, acuérdate de mí, que estés en tu bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. El error de ahí es que José antepuso ¿a quién? A su persona antes que a Dios. Le hables a Faraón que por mí yo revelo los sueños de Dios. Y muchas veces hay pequeñas palabras que denotan una actitud de grandeza. De bueno, sí, pastor, Dios me dio la unción, pero escúchame bien, pero yo estuve en la Nacional de Música. 6 horas estuve ensayando la batería, la guitarra. Sí, gloria a Dios, pero la verdad es que también Dios no sería lo que es en su soberanía si no fuera por mi actitud de diligencia. Y te equivocas. Le dice José el soñador, que el faraón hagas mención de mí y me saques de esta casa. Porque fíjense cómo busca el pretexto, cómo la gente que se olvida de Dios siempre busca lo que hizo en un pasado. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y dice en el 23, Génesis 40:23, y el jefe de los coperos, ¿qué creen? Tenía Alzheimer. No se acordó de José, sino que ¿qué? Lo olvidó. ¿Cuántas veces tú has hecho favores
a la gente y no porque el favor que tú haces no quiere decir que te lo tienen que devolver a cambio. Si tú haces un favor, lo haces y tan tan. O sea, tú puedes sembrar aquí y cosechar acá. Por eso dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo hallarás, al tiempo de Dios, no al tuyo. Entonces dices, acuérdate que te hice el paro, acuérdate que cuando estábamos en la primaria y te querían bullear, yo te defendía. Y a lo mejor ahora que ves a tu amigo que era muy ñoño de medio metro, hoy que es a lo mejor el licenciado, el abogado, dices, oye, acuérdate de mí. No, no me acuerdo. ¿Cómo no? Yo te defendía. No, discúlpame, pero no me acuerdo. Y entonces dice la palabra que el copero tenía una revelación del sueño y nunca se acordó de José. ¿Por qué? Porque José estaba usando el don que Dios le dio para beneficio propio. Y no quiere decir que en algún momento no puedas clamar a Dios, pero escúchame bien, Dios va a conocer la intención de tu corazón. Si quieres darle créditos a Dios o a lo que tú haces o has hecho. Y dice en el 41:1, abajito, ahí en Génesis 41:1, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿De quiénes son los sueños? De Dios. ¿Quién los interpreta? Dios a través del hombre. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, Dios dijo, voy a estar con José. La Biblia dice que cuando fue esclavizado, Dios estaba con él. Pero Dios empezó a ver una actitud en cierta parte como de arrogancia, donde le decía, Señor, creo que no te has acordado de mí, voy a tener que pedir ayuda, refuerzos. Mujeres, varones que están en una situación donde no hay economía, o a lo mejor su matrimonio no está funcionando, Dios no puso a la secretaria, Dios no puso al que está al lado de ti para que de alguna manera supla el amor de tu esposa o de tu esposo. Quizá eso viene de parte del enemigo. Lo que quiero que tú entiendas es que hoy Dios te está llevando a que tú dependas de Él y no de los terceros. Pastores, que yo no sé si encuentre el amor, es el 5.º matrimonio, tengo 18 hijos, pero yo sigo creyendo que Dios tiene un amor para mí. No, mi hermana, creo que tú ya te estás yendo por otro lado. 18 hijos, 13 nietos, 5 matrimonios. El problema a lo mejor no son ni siquiera los matrimonios ni los maridos, eres tú. Y dice la palabra que entonces pasaron 2 años y a Dios se le ocurrió ahora, porque Él es soberano, poner un sueño en Faraón. Y fue como entonces dijo el copero, ay, ahorita que me acuerdo, hace 2 años, creo que hay un cuate que se llama José, creo que se revela sueños. Y José se lo había dicho antes. No, 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 es que no es en tu tiempo. Cuando tú le dices, Dios, acuérdate de mí porque me siento en esta aflicción, dice el Señor, hay un problema. El problema no es que Dios cerró la llave, el problema es que estás haciendo algo que hace que la voluntad de Dios agradable y perfecta no llegue a tu vida. Y lo vamos a ver más adelante. Mire, una de las cosas que me llama la atención, 12 discípulos andaban con Jesús, vieron milagros, prodigios y señales, pero uno de ellos, llamado Pedro, dirían por ahí, Jesús por sobrenombre Pedrito. Pedrito era no solamente un pescador, era un hombre de carácter fuerte. Se dice que era el vocero de los 12 discípulos, que si alguien tenía que hablar por los 12 era Pedro. Si alguien tenía que salir al encuentro era Pedro. Pedro era el vocero, Pedro era el metiche, Pedro era pescador y como todo pescador conocía, dirían por ahí, los 7 mares, conocía las costas. Él sabía cuando iba a venir una marea o a lo mejor él sabía cuando iba a llover, él sabía cuando a lo mejor iban a haber situaciones. Pero hubo un momento en Pedro donde a Dios le dice, Señor, acuérdate de nosotros. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz y no hemos pescado nada. Y nunca había conocido a Jesús y estaba en una situación donde él dijo, mi vida como pescador no ha servido de nada porque no he pescado en 3 días. Lo único que le quedó fue obedecer a Jesús. Cuando se lo encontró le dijo, Pedro, echa las redes. Pero hemos pescado toda la madrugada, échalas. Ya no tengo nada de pescador, ya no tengo nada de intuición, lo que tú digas, maestro. Echó las redes y dice que hubo una gran pesca. Y Pedro convivió durante 2 años y medio con Jesús, hasta en un momento donde Pedro sentía que las podía todas. Vaya conmigo a Mateo 14:22. Y dice lo siguiente, Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera.
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, en el 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando. ¿Cómo andaba Jesús? Sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, fíjense qué espirituales eran, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, relájense, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Pero dijimos que el que tenía que ser el vocero, el que tenía que dar credibilidad de que era Jesús, ¿era quién? Pedro. Así que en el 28, Pedro le respondió, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hasta ahí vemos que Pedro no se movía, si no es por qué, por la palabra del Señor, por su voluntad. Vemos un Pedro que estaba en la barca, que sabía que estaba ahí no para pescar, que estaba porque él había decidido entregar su vida a Jesús y servirle a él y para él. Si eres tú, tú con tu palabra manda que yo vaya. Y dice en el 29 que Jesús le responde, ven. Y dice, y descendió Pedro de la barca, ¿y qué hacía? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Para qué yo necesito lo sobrenatural? Para ir a Jesús. Lo sobrenatural no va a venir en tu vida, sino el propósito es Jesús. ¿De qué te sirve tener tanto dinero? ¿Va a llevarte a Jesús? Bueno, es que quiero hacer una empresa y esa empresa quiero comprar unos carros y unas casas y yo sé que de ahí pues le tengo que dar el 10% a Dios. No. Pusiste primero tus necesidades y al último pusiste a Dios. Eso sobrenatural no puede venir, porque cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo sobrenatural, ¿hacia dónde lo llevaba? Hacia Jesús. Pedimos sanidad, y escúchame bien, no estoy diciendo que no seas sano porque a lo mejor te estás revelando, pero muchas veces no somos sanos porque Dios sabe que esa parte sobrenatural no es para ir a Jesús, es para ir al mundo, a tu egolatría. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y en el 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Salió por la palabra de Jesús, anduvo por la soberanía de Jesús. ¿Y hacia dónde tenía que terminar? Hacia Jesús. Pero dice la palabra que cuando tomó la egolatría, el yo, cuando vio el fuerte viento, empezó a decir, a ver Pedro, tú eres pescador y estás caminando sobre las aguas. Pedro, escúcheme bien, todos los que eran pescadores, por ley, tenían que saber nadar. ¿Sí me estás siguiendo? Todos los que en algún momento son salvavidas, es gente que vive en las costas, gente que se dedicó en algún momento a la pesca. Pedro muchas veces, yo creo que desde pequeño, él sabía nadar. Así que Pedro no solamente era un buen pescador, sino era un buen nadador. Pero dice la palabra que cuando él vio, dice la palabra ahí en el 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. La parte de tuvo miedo es algo que sintió propio. Pastor, me sentí solo, me sentí triste, me sentí avergonzado, me sentí exhibido. Bueno, lo que tú sientas no significa que Dios te ha dejado. Acuérdate de mí, dice el Señor, si aquí estoy burro, pero estás pensando solamente en lo que tú sientes, tu soledad, tu angustia, la enfermedad. Y dice el Señor, estoy aquí contigo. Señor, pero no te veo. Dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo en su corazón. ¿Cómo un pescador puede tener miedo? Primera, era pescador. Segunda, tenía a Jesús. Y tercera, sabía nadar. Y comenzando a hundirse, mucha gente que piensa que Pedro caminó y empezó a hundirse y que luego el Señor tomó la mano. No, Jesús te observa.
Cuando estás en el examen de la fe, Jesús está desde aquí, checándote. Él sabe que no te va a dejar hundirte. Pero dice que Pedro estaba como que aventándose crawl, pero se hundía. Se estaba aventando el muertito, pero se hundía. Estaba haciendo bucitos de a perrito y se hundía. Y dice la palabra que comenzó a hundirse. Y cuando dijo Pedro, ni lo pescador me sirve, entonces dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aún siendo pescador, aún siendo buen nadador y aún teniéndote a ti, sálvame. Cuando tu niño está en el brincolín, te dice, papá, gritando y desesperando, y dice, sálvame, tú dices, tírate, si no, bájate y deja de hacer la payasada, hijo. Papá, es que tú no me quieres, ¿por qué? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no me salvaste? A ver, hija, es un brincolín, es para que te avientes. ¿Tú crees que yo voy a permitir que te rompas un hueso, que te lastimes? Jesús le decía, ¿cómo me dices, sálvame? Pedro, quien decidió salir de la barca fuiste tú, porque tú me lo pediste. Yo hablé a las aguas y dije, aguas, ahí viene Pedro. Ahí viene Pedro, aguas. Pero Pedro empezó a ver el miedo y sintió, dijo, acuérdate de mí, Señor, me estoy hundiendo. Y entonces dice que al momento, fíjense cómo Jesús nos rescata en el momento. Al momento Jesús extendió la mano y asió, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Acuérdate de mí, no es tu compadre, no es tu amigo. Cualquier persona en algún momento va a olvidar lo bueno que fuiste. Cualquier persona en algún momento va a olvidar que lo apoyaste. Así como tú también olvidas a aquellos que en algún momento fueron pilares para tu vida. Y se vale, porque hoy Dios nos está enseñando a depender de Él. Acuérdate de mí, dice el Señor, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué pensaste que yo iba a dejarte morir? Vi que empezaste a hacer el perrito, el de atrás. ¿Por qué dejaste de creer? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Por qué se calmó? Porque sabemos que era un examen para que Pedro dependiera de Jesús. Y empezaron a decir, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora bien, tú tienes una relación con Dios. Y qué bueno, porque Dios es tu Padre, Jesús es el Verbo. Pero también tienes que entender que si tú no conoces el corazón del Padre, puedes pedir cosas que en algún momento van a afectar. Santiago dice que cuando estemos orando, no han sido nuestras oraciones respondidas porque pedimos mal. Y una de estas cosas es que la petición de Santiago y Juan, porque ellos estaban con Jesús, fue una petición hasta un punto egoísta, un punto ególatra. Vaya conmigo por favor ahí a Mateo. Vaya por favor conmigo a Mateo, no, perdón, a Mateo no. Sí, Mateo 20. Mateo 20, 17. Vámonos rápido porque hay dos personajes más que quiero hablar de ellos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, lo azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Digan conmigo, resucitará. Aquí hubo dos discípulos, Santiago y Juan. Dijo, a ver, el maestro lo van a crucificar, lo van a golpear, pero yo me quedo el de va a resucitar. Te van a decir en un trabajo, a ver, aquí vas a trabajar 12 horas, no hay descanso, vas a tener que caminar 3 kilómetros y ya te empiezan a decir, y no va a haber prestaciones de ley, y además en cualquier momento te podemos despedir, y te empiezan a aventar su chorro y tú dices, no, renuncio. Pero te vamos a pagar 500,000 pesos en una semana. ¿Qué? Acepto. Tú estás viendo lo bueno, lo positivo, lo que te deja, sin importar lo que tienes que hacer. Así que escúcheme bien, Santiago y Juan dijeron, será azotado, crucificado, pero resucitará. Ese es un milagro de la cual, Pedrito, aquí no entras tú. Aquí vamos a hacer más buzos nosotros. Y como todo hijo con mamitis, mamá, ¿puedes pedirle a Jesús que estemos con él? Sí, hijo, con mucho gusto. Mateo 20, 20 dice lo siguiente.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Pero miren cómo esta señora, hasta un punto religiosa y piadosa, pero también astuta, se postró. Qué espiritual era ante él, y pidiéndole algo. Fíjense, pidiéndole algo. Él le dijo, a ver, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Contra quiénes? Contra los dos hermanos. Mire qué tremendo. Porque la señora le decía, cuando estés en tu gloria, ya veo a mi monigote, el Señor Jesús con sus barbas, y mi muchacho, mi bebote al lado ahí de, ¡ay, madre! Aquí estoy con Jesús, ¿no? Ya me imagino a mis muchachos, y a lo mejor la mamá así, ay. Y Jesús dice, me estás pidiendo que cuando esté en la crucifixión, esté crucificado Juan de un lado y del otro lado Santiago. Mujer, no sabes lo que pides. Mi Padre sabe la condición en la que están tus muchachos. Ahora, los demás se enojaron. ¿Sabe por qué se enojaron? Porque ellos pensaron que iban a tener ventaja. Iglesia, póngame atención. El que tiene a Cristo, lo tiene todo. No necesitas un ministerio mayor. El que tiene a Cristo, dices, bueno, yo tengo a Jesús, la hermana tiene a Jesús, pero yo estoy en limpieza. La hermana está en danza, siento que Dios está más con ella, siento que Dios se ha olvidado de mí, por cuanto siempre veo el trapeador. Hermana, ¿y a dónde va? ¿A dónde voy? No, ay, hermano, ¿cómo es? Ay, qué bárbaro. Siento que Dios se ha olvidado de mí, atrás del recogedor, del trapeador. Y la hermana ya no está en danza, ahora está en alabanza, está predicando. Siento que Dios se ha olvidado de mí. No, mi hermano. La porción que Jesús dio a sus hijos es una porción exclusiva. Dice la palabra en Apocalipsis que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entrará a mí. Escúcheme bien, Jesús tiene en su corazón un cuarto exclusivamente reservado para cada uno de ustedes. ¿Cuán tan grande es el corazón y el amor del Padre que su amor fue así y así murió? Fue tan grande el amor, escúcheme bien. ¿Crees que porque tienes 3 cuartitos, 4 cuartitos o 6 recámaras ya es mucho? El corazón del Padre tiene tantas recámaras para cada uno de nosotros, y escúcheme bien, personales. Hay una parte en el corazón del Padre que Dios hizo para que tú habites en la eternidad con Él. Te espera la recámara en el corazón de Jesús. Una recámara con tus gustos, con el escudo del Necaxa que dice fuerza rayos, esa cámara tendidita, unas cobijas rojas. Y Jesús no va a decir, creo que el pastor está tardando, me olvidaré de él, pero mientras, Eric, puedes ocupar la cama del pastor Tadeo. Es más, ahí acomódate. No, mi hermano, Jesús no es como nosotros. Jesús tiene una parte en su corazón exclusivamente para cada uno de sus hijos, que cuando tú llegues vas a encontrar la cama tendidita, porque Dios te ama tanto que no va a permitir que nadie usurpe la función de hijo que tú tienes. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, dice la palabra que se enojaron. Se enojaron con los 10, dice la palabra, los 10 se enojaron con los 2. Y entonces viene la parte más impactante. Les voy a mostrar en la Biblia la salvación más rápida, dirán por ahí como del oeste. ¡Fum! En infinitud. Creo que esta salvación le podemos poner salvación en fibra óptica. Fíjense, ¿cuándo realmente sabes que el Señor está contigo? Cuando lo has perdido todo. Había un hermano que decía, pastor, perdí mis negocios, perdí a mi esposa, perdí mi carro, perdí mi casa, ya lo único que me queda es Dios.
sonso, tienes todo. Porque por eso que te queda, tuviste el pasado y tendrás un presente y tendrás un futuro. La salvación más rápida se la voy a mostrar y se le atribuye a una persona que se quedó en ceros, en nada. Una persona que durante toda la vida, escúcheme bien, no fue como un José, no fue como un Pedro. Esta persona decía la palabra, de oídas te había oído. Pero él iba a tener un encuentro personal cara a cara con el Salvador. Escúcheme bien, el estatus era que Jesús iba a los pobres, iba a las prostitutas, iba a lo mejor a los fariseos, iba a la gente humilde, pero por un lado estaban el Kevin y el Brian. Porque no sabemos cuáles son sus nombres, pero vamos a ponerles el Kevin y el Brian. El Kevin y el Brian pasaban todo el tiempo por Nesa. Jesús pasaba por Milpa Alta, por San Mateo, pero Nesa era un lugar donde, pues, era nada más dirán por ahí, palacras. Y Nesa estaba el Kevin y el Brian. Ellos se dedicaban a asaltar, ellos se dedicaban a desmantelar carros. El Kevin y el Brian de alguna manera tenían reverencia hacia un culto de la muerte, hacia un culto a lo mejor de un chipotudo. Pero el Kevin y el Brian no tenían memoria de Dios, no se acordaban de él. Pero tarde que temprano, para el Kevin y el Brian les venía la salvación. Acuérdate de mí, la salvación más rápida para estos cuates habían, dirán por ahí, burlado a la ley muchas veces. Así que un soldado romano dijo, ¡ja! Kevin y Brian están comiendo tacos. Han de ser, dice que llegó la historia que siento que el Señor ahí puso, llegaron los soldados, los apresaron y estos tenían antecedentes penales. Ya no eran, escúcheme bien, no eran primodelincuentes, eran reincidentes. Tenían una condenación tan grande que la condenación los llevaba a pena de muerte. ¿Cómo tenían que pagar la condena, los delitos? Con la muerte. A las 3 de la tarde iba a ser la hora de su muerte. Pero juntos con ellos había un tal Jesús. Oye, ¿y conoces, Brian, a Jesús? No, Kevin, ¿qué delito será? ¿Primo delincuente? ¿Será narcotraficante? Pues no sé, dicen que va a morir con nosotros, que va a ser crucificado, que va a ser llevado al monte de la calavera. Solamente, ¿qué será? Nunca lo habíamos escuchado tú. Nesa, nunca, ahí en Tepito, jamás. Y vaya conmigo por favor a Lucas 23, 32. Vamos a ver la salvación más rápida en cuestión de segundos. Lucas 23, 32. Dice que Jesús iba directamente al matadero y llevaban también con él a otros dos, que eran ¿qué? Malhechores. Ellos llevaban una cruz junto a Jesús, iban llevados ¿para qué? Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, lo que pedía la mamá de Juan y de Santiago. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, se burlaba, diciendo, ¡ja! Si tú ya sabemos que tú te sientes el Hijo de Dios, es el peor delito. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y por ahí de paso a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió al Kevin y le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos y lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otras traducciones dicen cuando estés en tu reino. Y el 43 Jesús le responde. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿En el purgatorio? ¿En el limbo? ¿De dónde saca la gente esos rollos? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. El pase directo, ni siquiera el discipulado, ni en esto creemos uno, ni el instituto bíblico, nada. Que basta para decir, Señor, acuérdate de mí, que muestres tu condición. Ahora escúcheme bien.
Las personas que en la época romana iban a ser crucificadas, por lo general, mucha gente nos pintan a los cristos crucificados con taparrabos. No, mis hermanos, los criminales cuando iban a ser crucificados eran como aquí en San Mateo Tianguistengo. Los linchaban y los encueraban y los desnudaban. ¿Para qué? Para hacer causa de burla, de gracia. Te sentías muy musculoso. Mira tu llaverito. Mira tu llaverito. Y con eso que es que una pistolota. El que la gente los viera desnudos no solamente era vergüenza para el delincuente, sino era como a la gente darles el plus de que se estaba haciendo justicia. Jesús estaba desnudo de pies a cabeza juntamente con el Kevin y el Brian. Y lo que más me llama la atención es que dice que cuando estaban ahí estos dos malhechores, la palabra malhechores es la palabra griega kakos, con K de kilo. Un malhechor es aquel que cometió un delito. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos somos delincuentes. Y la palabra kakos es la palabra, escúcheme bien, sin valor. Alguien que está desnudo, crucificado, escupido, ensangrentado, es una persona que ya no tiene valor ni por la humanidad, lógicamente ni por Dios, porque lo desamparó. Y esa palabra caos, que es sin valor, significa también daño, que es algo malo. No tiene valor, ¿por qué? Porque es algo malo, porque es algo que en algún momento se echó a perder. Los malhechores. Escúcheme bien, iglesia. Todos en algún momento llegamos a los pies de Cristo con esta condición de malhechores. Pero hoy tú que estás como siervo, como apóstol, como profeta, como ungido siervo altísimo del Señor, se te olvida que fuiste malhechor. Se te olvida que en algún momento llegaste a tener un valor cero. Que antes eras la tesorito, ¿no? Caminabas muy acá y tenías esto y aquello. Pero cuando te quedaste en cero, cuando nadie creyó en ti, entonces eras alguien sin valor. Cuando decías, ¿cuántas veces decíamos, Señor, acuérdate de mí aunque sea para morirme? Ya no quiero vivir, me siento en una situación devastadora, he sentido mucho daño, he hecho mucho daño, me siento una persona mala y la palabra malhechor es sin valor. Jesús estaba puesto en la cruz a la misma altura que esos malhechores. Los discípulos, ¿saben dónde estaban? Lo habían abandonado. Los discípulos al maestro, el que hacía milagros, no le estaban dando un valor agregado. Y dice que uno de ellos, el Kevin, le injuriaba, se burlaba y le decía, si eres hijo de Dios, libérate y aún de paso, sálvanos a nosotros. Y dice la palabra que en el 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Uno de ellos se dio cuenta que ya no tenía nada que perder, que estaba en sus últimos minutos de agonía. Y escúcheme bien, hay quienes van a estar, escúcheme bien, todos nos vamos a morir aquí. Y vamos a estar en agonía, o vemos la gloria de Dios como lo hizo el ladrón, o vamos a estar viendo de, comadre, desgraciada, donde te quedes con mi carro, hijo, odia a la comadre como yo la odié durante 20 años. Hay quienes aún en el hecho de muerte van a sentir odio, rencor, amargura, falta de perdón, envidia, celos, contiendas. Mas sin embargo el malhechor, dice la palabra, que le dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. La palabra condenación es la palabra griega crima, con K de kilo. Y la palabra condenación es sentencia, juicio, castigo. Castigo. Cuando la gente está tan, escúcheme bien, los laceraban tanto que ellos pedían justicia para ellos mismos. ¿Sabe cuál era la justicia? La muerte. Eran tan denigrados emocional, física y psicológicamente que decían, mátenos ya. En la cultura romana se les rompía las piernas para que, dirían por ahí, sus costillas los asfixiara y murieran
sin un respiro. Ellos anhelaban la justicia para ellos mismos. ¿Por qué? Porque sabían que de alguna manera habían sido condenados. Mas sin embargo, el que estaba al otro, dice la palabra, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Escúcheme bien, la palabra que les estoy diciendo, condenación, es la palabra sinceridad. Y en el 42 le dice el 41, 42 dice, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién puede decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, acuérdate de mí? Brother, eres el resultado de una vida mala, eres el resultado del pecado. Brother, acuérdate de mí. ¿Quién podría decirle, hey López Obrador, acuérdate de mí porque no me acuerdo qué hice por ti, pero acuérdate de mí? Cuando tú dices, acuérdate de mí, es acuérdate de mí porque cuando tú no tenías te ayudé, porque cuando tú no estabas yo estaba, porque cuando tú no tenías dinero te apoyé con 50 varos. Pero ¿quién podía decirle al Rey de Reyes, acuérdate de mí? ¿Con qué condición? Con la única que tenía, vergüenza. Esos 20 segundos de esperanza le decía, acuérdate de mí. Imagínense decírselo al Rey de Reyes, aquel que se sentía Dios y que en algún momento era Dios. Jesús lo voltea a ver con ojos de misericordia y dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Escúcheme bien, iglesia, no tiene que hacer absolutamente nada para ser aceptado por Dios. Y entonces todo lo que hacemos es parte de una gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero que se te quede bien claro, nada de lo que tú hagas da un valor agregado a tu salvación. Es más, cuando tú te presentas en la condición, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es la palabra sacar, significa marcar. O sea, Señor, aún así he tenido de mis 50 años de vida 49.37% de maldad, pero márcame con tu sangre. La palabra sacar es la palabra marcar para ser reconocidos, conservar. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra sacar es la palabra transparente, la palabra sincero. Iglesia, hemos dejado de ser sinceros con Dios. La hermana me va a ver, póngame atención, esto es muy importante. La palabra sincero viene de la palabra sincera. No entiendo, pastor. Los romanos, los griegos, les gustaban mucho las culturas, por ejemplo, las estatuas que ahí normalmente eran estatuas que tenían mucho valor para los griegos. Pero con el paso de los años se empezaban a quebrar, empezaban a desquebrajarse, se empezaban a cuartear, y lo que ellos ocupaban era la cera. La cera era muy parecida al mármol, así que la cera la ponían y decían, mira, si aquí está agrietado, le ponemos cera y perfecta. Pero la cera con los años se ponía amarilla. Entonces decían, a ver, esta obra de arte, es que esta no está, mira, esto está amarillo, esto no es mármol, esto es cera. Cuando los griegos valuaban una pieza súper mega importante y antigua, decían, esta sí es original, porque esta es sincera. O sea, que no tiene nada de cera, sincerae, sincera. Eso mostraba tu verdadera condición. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor con cera espiritual? Creemos que somos muy espirituales, muy santos, muy bendecidos, pero el Señor te dice, no me vengas con ceras. Quiero un corazón sincero. ¿Cómo te explico, Señor, que si vengo con un corazón sincero, vendría encuerado, desnudo, avergonzado? Ni siquiera podrías llamarme hijo. El Señor espera que vengas con un corazón sincero. Pero tu mente dice, el problema es que no solamente estás dañado, sino tu mente dice todo lo que has perdido. Por eso estás buscando a Dios, porque has perdido mucho. Pero hay una parte que se llama Espíritu Santo y te dice, olvídate de lo que perdiste. La pregunta es, ¿hoy qué te queda?
sobre eso, toma la autoridad. Es que perdí a mi hijo, perdí a mi esposa, ¿qué te queda? Me queda una niña, pero no sé. La palabra sincera es cuando tú te muestras aún con tus cuarteaduras, con un corazón lacerado, cuando le dices, Señor, si tú no ayudas a mi vida, prefiero justicia. Necesito que me ayudes, estoy en agonía. La voluntad la encontramos muchas veces en la condición caída. Y yo quiero decirte en esto para poder cerrar, la voluntad va acompañada siempre de sinceridad. ¿Tienes necesidad de buscar a Dios? Escúchame bien, sé sincero. Oh, es que si le digo al pastor quién soy, me va a decir, hermanito, ¿y con esa boca comes? ¿Qué me queda? ¿A qué perdí? Pequeñas decisiones concretan grandes fundamentos. Yo termino con esto, Jueces 16:28, pónmela ahí para terminar, Jueces 16:28. Termino con esto. Un hombre ungido desde que fue niño, a diferencia del Brian, este sí fue ungido desde niño, escogido desde el vientre de la madre. Este hombre se llamaba Sansón. No es que estaba fuerte musculosamente, es que la fuerza se la daba el Espíritu de Dios. Pero este hombre ocupaba el don para presumir, para decir, Dios está conmigo, pero yo soy el musculoso. Dirán por ahí, con cierta egolatría, hasta que Dios le da una oportunidad, 2, 3, y termina en la última oportunidad de su vida Sansón. Y en Jueces 16:28 dice lo siguiente: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová. Fíjense cómo le dijo, Señor Jehová. Ya ni siquiera era Padre Altísimo, acuérdate ahora de mí. ¿Y qué le pide? Y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Cuando tú le dices a Dios, acuérdate de mí, es para una fortaleza propia. Señor, acuérdate cómo me han, Señor, ya véngame, Señor, ya llévatela, Padre, ya, ahórcala. Acuérdate de mí, ¿para qué? ¿Para tus deseos? ¿Para tu egolatría? Sansón está en una actitud, le dijo, acuérdate de mí, dame fortaleza, te ruego, solamente, fíjense la actitud, solamente esta vez, porque reconozco que te he fallado muchas veces. Hermanos, pasen al altar, para que el altar no se quede solo, sí. Va de nuevo, Señor, aquí estoy. Ya sabes, Señor, bien pecador, perdóname esta vez. Y si hoy fuera la última vez, y si hoy fuera la última vez que tuvieras la oportunidad de arrepentirte, ¿qué vas a hacer? Solamente esta vez. 29. Así luego Sansón, las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y lo tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel durante ¿cuánto? 20 años. Durante 20 años tuvo victorias. Pero la mejor victoria que vamos a tener nosotros es cuando muéramos a nosotros mismos. Cuando mueras a tu egolatría, cuando mueras a tu soberbia, vas a hacer mucho más de lo que hacías antes cuando reprochabas. Cuando decías, acuérdate de mí cuando yo te echaba la mano, acuérdate de mí cuando yo te di de comer. En mi barrio se llama champar. De hecho hay un dicho que dice, dime de lo que presumes, te diré de lo que careces. Una persona que respira no le dice, mira estoy respirando, simplemente respira. Una persona que tiene dinero no tiene que estar faroleando lo que hace, lo que compra o deja de hacer. Deja de levantar tu ego, mi hermano. Lo que más me llama la atención aquí, yo termino con esa parte en el 29, dice que la palabra en el 30 dijo Sansón, muera yo con los filisteos. ¿Quieres pedirle a Dios que se acuerde de ti? Te falta algo, morir a ti. Morir a tu yo, para que entonces Dios pueda hacer algo. Mostrarte en tu condición literal, austera,
mostrar tu vergüenza delante de Dios para que Dios pueda hacer algo. Ni Pedro, ni Mateo, ni nadie de todo lo que hizo obtuvo la salvación tan rápida como este ladrón. Acuérdate de mí, Señor. ¿Quién puede acercarse a Dios y pedirle después de todo lo que hizo aquel que está muerto emocional, física y espiritualmente? Póngase de pie, iglesia, por favor. Alabanza, pueden pasar, por favor. Para morir a tu yo, el primer requisito que se te pide en esta hora es ser sincero. Eres una obra de arte, hermana. Qué hermosa te ves con rímel, con las pestañas enchinadas, con tus 3 kilos de polvo. Pero si quitamos eso, es cera. No hay sinceridad. A lo mejor puedes ocultar muchas arrugas de tu rostro físico, ponerte la faja. Pero la sinceridad es cuando te muestras tal cual delante de Dios. Le dices, Señor, este soy yo. ¿Para qué le mentimos, Señor? Este soy yo. Te volví a fallar una y otra vez. Tendrás la condición de decirle, acuérdate de mí, ni siquiera voltear a verlo. Pero este cuate ladrón, yo creo que estaba viendo la gloria de Dios. Y reprendió al otro, le dice, ¿cómo se te ocurre ni aún en tu lecho de muerte respetar al Altísimo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba diciendo a Jesús, Jesús, márcame aunque sea tantito. Ahí cuando veas a tus santos, si llego a entrar yo, aunque sea, dirán por ahí, de panzazo, pásame con 6, me doy por bien servido. No tengo nada que pedirte porque toda mi vida ha sido de maldad, de pecado. Así que no tengo nada de qué gloriarme y decir, fui muy buen cristiano. Fui un hermano que diezmó mucho. Hermano, eso se llama arrogancia. Pero cuando te muestras en la condición de decirle, Señor, necesito que te acuerdes de mí, porque estoy muriendo a todo lo que me está llevando a una cruz, a estar esclavizado a un pecado que hasta el día de hoy no puedo dejar. Entonces es cuando el Señor voltea y no te empieza a decir, bueno, déjame pensarlo, porque en 1992 te perdí 2 veces. Simplemente el Señor, con ojos de amor, te responde y te dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de fácil y sencillo. Pero el hombre se quiere complicar tanto la vida, que hermano ayune, que ore. Gloria a Dios, esa es una derivada de. No tienes que orar tanto, ni ayunar, ni ponerte tanta cera para ser sincero delante de Dios. Muestra tu condición, dile, Señor, aquí estoy. Ya no te puedo decir lo que me queda, perdón, lo que perdí mucho. Hoy solamente te tengo a ti, Señor. Yo te invito en esta hora que tú seas sincero. Iglesia, necesitamos ser sinceros con Dios. No podemos escudarnos porque interpretas sueños o porque eres un buen pescador y sabes nadar muy bien. Aún los mejores pescadores terminan ahogándose. Hermanos, en YouTube los bendigo en esta hora. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Nos vemos el próximo domingo.